Bien, ¿los fantasmas del frontón persiguen a Alan García? ¿Es posible que lo de 1986 continúe siendo la sombra ominosa detrás de la figura del candidato con más opciones a ocupar próximamente la presidencia de la República en las elecciones dentro de 5 años? ¿Es posible? Heriberto Benítez, congresista del FIM, cree que sí. Jorge del Castillo, congresista del APRA, por supuesto se opone rotundamente a esta cita que él llamaría fantasmal. La fiscal de la Nación hoy día ha emitido un comunicado en el que aclara lo siguiente. Es necesario recalcar que la fiscal de la Nación, respetuosa de la ley, no ha adelantado opinión alguna y solo informó que sigue en investigación el caso Durán y Ugarte, muertos en el develamiento de los penales en 1986. No es cierto, pues, que la fiscal de la Nación haya sostenido rotundamente que el caso se ha reabierto. He aquí el comunicado oficial del Ministerio Público que nos ha llegado esta tarde. En todo caso, Heriberto Benítez tiene su versión y nos va a decir por qué él considera moralmente imprescindible que el caso del frontón se reabra para juzgar a Alan García. Buenas noches, señor Benítez. Buenas noches, congresista Benítez. Tiene usted 2 minutos para ello. Buenas noches, don César. Ante todo, yo quiero dejar claro que si intervengo en este tema es porque lo que pretendo es que se cumplan las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a raíz de esa inquietud, yo le mandé una comunicación a la fiscal de la Nación para que nos informe en qué estado se encuentran los diversos casos en los que ha sancionado el Perú y por qué el Ministerio Público no ha cumplido hasta ahora con formalizar las denuncias. Básicamente hay uno de los temas que es el que nos trae hoy día a esta conversación relacionado a la matanza de los penales ocurrida en el Frontón el 19 de junio de 1986. Y la fiscal de la Nación me ha contestado una carta, que la tengo acá, donde ella misma señala que solo está a la espera de que un grupo policial con la Fiscalía pueda determinar y esclarecer la responsabilidad por autoría, participación en la toma de decisiones y en ejecuciones. Y la propia fiscal de la Nación señala en este documento la investigación fiscal sobre los hechos debe concluir para iniciarse la investigación jurisdiccional. Lo transcrito por la fiscal es clarísimo. La investigación jurisdiccional es la que hace el Poder Judicial. ¿Por qué es importante resucitar esto? No es resucitarlo, es un hecho de un cumplimiento de una sentencia a la que estamos obligados todos los peruanos, porque hace pocos días salió en el peruano una ley que declara de interés nacional el cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana. Y quienes defendemos los derechos humanos tenemos que preocuparnos en que se cumplan. Esta no es una sentencia con nombre propio. Lo que se pide es investigar un hecho del cual el Poder Judicial dirá quiénes son responsables y cuál es la pena que se aplica. Es todo lo que he hecho. 1 minuto 45 segundos, los cuales ocupará Jorge del Castillo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, veo que el Ministerio Público se ha visto obligado a sacar un comunicado para rebatir las afirmaciones que hizo el congresista Benítez, distorsionando esta carta, que tenemos copia acá, que hoy día él se la mostró al periodismo, se la pasó así por las narices, pero no leyó el texto, porque efectivamente acá no dice lo que interpreta el señor Benítez, sino es verdad. Aquí no, esto no contiene una denuncia de la Fiscalía. Dice que se ha encargado a 2 grupos policiales a cargo de la Policía Nacional que vean lo que pueden hacer en el Callao. Pero de ahí a la conclusión temeraria de que había que denunciar a Alan García hay un abismo. Este caso, señor Hildebrand, sucedió en el año 86, el motín. Los responsables fueron denunciados por el propio Alan García y hubieron por lo menos 3 procesos. En el 89 se sentenció a los responsables de la masacre de Lurigancho a 15 años de prisión. Años después, en el 95, el gobierno de Fujimori les da una amnistía y salen a la calle y están libres ahora. Después hubo otro proceso por Santa Bárbara y otro proceso por el Frontón. Contra Alan García se intentó hacer una denuncia constitucional en el año 90 y en el año 91 fue desestimada por la Cámara de Diputados. Primer caso contra Alan García sin lugar. En el año 2000, el señor Letts hizo una denuncia en el Ministerio Público, que tengo acá. Todos estos son los expedientes del caso Penales, un resumen del caso Penales. Y 2 fiscales, en 2 instancias distintas, ratificaron no al lugar a proceso penal contra Alan García.
No contentos con esto, otro grupo vuelve a denunciar en el año 2001. 10 segundos. Y en el año 2002, hace muy pocos meses, hace un par de meses, la Fiscalía ha archivado nuevamente el tema. O sea, Alan García ha tenido tres procesos y ha sido absuelto en los tres casos. Tiempo. Congresista Heriberto Benítez, su réplica. Yo quisiera precisar que tanto en los archivos... ¿Por qué no vamos al fondo del asunto? Fondo, claro, pero para aclarar la idea, los archivos hechos por el Congreso y por el Ministerio Público, lo dice la propia fiscal, no constituye cosa juzgada. Por consiguiente, tiene que hacerse una investigación a nivel judicial. Al margen de los mandatos internacionales, ¿por qué es importante para el país reabrir este caso? Porque el Perú no puede aceptar la impunidad y porque cuando se cometen crímenes de lesa humanidad hay que investigar y hay que sancionar. La defensa de los derechos humanos no solo consiste en la protección de los mismos, sino también en la sanción a los responsables. Yo en ningún momento he señalado que tal o cual persona con nombre propio es culpable del crimen de 30 o 40 personas. Yo lo que he dicho es, la fiscal ha dicho, la toma de decisiones. ¿De dónde viene la toma de decisiones? De un Consejo de Ministros que se llevó a cabo. ¿Quiénes participaron del Consejo de Ministros? Tiene que investigarse. El fiscal verá cuál es el grado de participación y el juez dirá quién es culpable o no y se terminó el asunto. Lo que me preocupa a mí es que dentro de poco tiempo va a sonar la campana y nuevamente va a prescribir este delito. Porque el Código Penal dice que a los 20 años sin que se haya investigado, prescribió. Y del 86 más 20, hablamos del 2006. Y no es solo que yo diga que Alan García tiene que ir detenido, que tiene que ser procesado, sino que los culpables de esa matanza no van a poder ser sancionados nunca, porque va a prescribir el delito. Yo al contrario le pediría a Jorge que nos ayude a que esto vaya al Poder Judicial y de una vez por todas se esclarezca y se demuestre pues la inocencia de Alan García y se acabó el tema. Y ya no va a haber nadie que lo torture psicológicamente, ni que lo persiga, ni que los fantasmas retornen, sino simplemente se acabó, el Perú se enteró de lo que sucedió y los culpables serán castigados y punto. Eso es todo lo que se pretende. No hay persecución política, no hay inquietud, no hay nada en contra de nadie. Correcto. 1.58. Ha quedado claro y no ha refutado que el señor Benítez manipuló la carta de la fiscal. Ella misma lo aclaró. Segundo, en este tema se acoge mal, pues me extraña que un abogado tome el Código Penal que no corresponde. Él está tomando el Código Penal último, que efectivamente habla de los 20 años, pero el Código Penal vigente en ese tiempo, ¿no?, establecía otro plazo de prescripción que está largamente vencido, pero no nos acogemos a la prescripción. Vamos al tema de fondo. El Consejo de Ministros, ante el motín de los penales, emitió una resolución, un acuerdo. Restablecer el orden de los penales con la máxima energía que permite la ley, eso decía. En Lurigancho, un oficial, probablemente atormentado por la guerra antisubversiva, etcétera, comete un exceso y mata a un montón de gente luego de rendidos, un conjunto de internos. Un hecho muy condenable. Por eso, este oficial y otros que lo acompañaban fueron condenados a 15 años de prisión. No han quedado impunes. 15 años de prisión. La dictadura después los amnistió, es otra cosa y estamos contra eso. Y en el caso del Frontón hubo un enfrentamiento, señor Hildebrand. Murieron marinos también. Y pocos días antes habían asesinado al almirante Ponce, al almirante Caferata antes, Sendero Luminoso. Entonces había una situación que no justifica el hecho, pero fue una reacción, porque cuando van a devaluar el motín, disparan de adentro y matan a 2 oficiales de Marina. Entonces hay una reacción. Esto significa que se hizo un proceso judicial en ese entonces y se estimó que no había una responsabilidad penal en el tema. Ahora me pregunto, ¿cómo puede haber responsabilidad penal en el presidente Alan García y en sus ministros? Fíjese qué tipo de aliados que tiene el señor Toledo, que pretende acusar nada menos que al canciller Alan Wagner, que en ese momento era integrante del Consejo de Ministros, y a 2 de sus más cercanos colaboradores, el señor Rodríguez Rabanal, consejero, el doctor Cabieces, otro consejero de La Paz. Tiempo cumplido, sí, tiempo cumplido, discúlpeme. Heriberto Benítez. Yo quisiera decir primero que Alan Wagner no estaba en ese Consejo de Ministros porque había viajado, estaba ausente junto con Alba Castro, que era presidente también del Consejo de Ministros. En segundo lugar, hay que ubicarnos en el tiempo. Mi colega Jorge del Castillo nos habla de la matanza del Lurigancho. Yo estoy hablando de la matanza del Frontón, que son totalmente diferentes y distintas. Y en el caso del Frontón, cuando la Marina intentó investigar, dijo que no había ningún responsable de la muerte y no denunció a nadie. Por eso es que la Corte Interamericana ha dicho, investigue usted. Y en el caso que ha venido para ver, se refiere a Norberto Durán,
y Gabriel Ugarte. 2 personas que fueron detenidas, llevadas a la isla penal, murieron, desaparecieron, fueron asesinadas en la isla penal del Frontón y meses después el propio Poder Judicial dijo: escarcélenlas porque son inocentes. Nunca se pudo hacer porque habían desaparecido. O sea, ni siquiera se habla de terroristas. Entonces, esa investigación es la que queremos que se haga. Y en el principio, yo quiero decir que lo que me ha dicho acá la fiscal de la Nación, que sea distinto o que más tarde haya sacado un comunicado, no sé si por presión o por consejo de alguien, o ella quiera cambiar de opinión, ya no es responsabilidad mía. La carta es clarísima. La fiscal dice: mi investigación terminó, esto pasa a manos del Poder Judicial y yo no tengo por qué mentir ni engañar porque no es mi costumbre. Quiero que se investigue y creo que lo clama el Perú y eso es lo mejor para todos, y le agradezco a usted, don César, que en su programa haya permitido que este tema se vaya esclareciendo sin odios, sin pasiones, sin enemistades, sino simplemente con la búsqueda de la verdad, que creo que es lo que nos interesa a todos los peruanos. Muchas gracias, congresista. Última intervención de Jorge del Castillo. Un minuto 45, por favor. Queda claro, por la intervención del congresista Benítez, entonces que él no persigue a Alan García, ¿cierto? Él pide una investigación del tema del Frontón, porque dice que no ha habido un proceso. Yo creo que está equivocado porque se ha habido un proceso, aparte del fuero militar, ha habido un proceso en el fuero civil, que también fue archivado. Pero en todo caso, si se quiere investigar, que se investigue. Pero queda claro que esto no significa una responsabilidad del presidente García y el Consejo de Ministros, que dio una orden, y si alguien excedió la orden, es responsable del exceso, pero no los que dieron la orden, evidentemente. Creo que eso está absolutamente determinado. Después, yo creo que más bien, en lugar de preocuparse el señor Benítez de este tema, que nos dice que no ha amenazado a nadie, pero amenazó a la fiscal, que si no le admitía su carta y si no procesaba el tema le iba a denunciar constitucionalmente. Eso lo he dicho ayer. Y ahora nos viene a decir: no, yo nunca he mentido. ¿Cómo? Y cuando defendió a Olivera por el caso Chaiz, ¿y por qué no dice nada cuando se escapa Carmen del Solar en las narices de su ministro Olivera? Ahí sí no pasa nada. Ahí es santo varón. Y cuando Olivera recusa las sentencias de la Corte por el caso Lori Berenzo, eso sí lo aplaude. Pero cuando es contra Alan García, está mal. Al revés. No, pues, están midiendo con varas distintas realmente. Yo creo que el tema está, a nuestro juicio, Alan García ha sido procesado 3 veces. Congreso y 2 veces en la Fiscalía. Quieren hacerlo una vez más, de repente con su influencia y su poder del Ministerio de Justicia lo van a poder hacer, pero no van a poder encontrar ninguna responsabilidad. Realmente el tema es bastante claro. 1 minuto 45 exactamente. Por tratarse de una acotación tan personal, una alusión tan directa, Heriberto Benítez, por favor, 45 segundos más. Yo quisiera ser claro y precisar que en el caso de Carmen del Solar, protesté por el acto, pedí un informe al INPE e incluso he presentado un proyecto de ley para que se modifique la norma de habeas corpus. O sea, no me he quedado callado ni cruzado de brazos. He actuado cosas que otros no han hecho y solo saben. Lo he dicho, mira, lo he dicho. En segundo lugar, respecto al tema de los penales, insisto, la cosa juzgada no tiene valor para los fiscales ni para el Congreso. Eso lo sabe cualquier estudiante de Derecho. Eso lo sabe, no es problema, eso no está en pero Jorge discusión. insiste en ese tema. Él insiste en que ya es cosa pero juzgada, pero no se trata de Yo no he confundir. usado la palabra cosa juzgada, perdón. No, pero está diciendo que ya fue archivado. Una persona, entonces, lo que ya es archivado quiere decir que no se puede reabrir. Una persona es procesada 3 veces, ¿cuántos años más los puedes tener? Pero a la luz de que no el ha tema sido ha prescrito procesada, largamente de paso. Pero no ha sido procesada, ha sido investigada a nivel preliminar, que es fiscal. Los procesos se hacen en el Poder Judicial, con jueces, con fiscales, con reconstrucción de los hechos. Pero siempre y cuando el Ministerio Público denuncie. Pues, Claro, si no denuncia no hay proceso, lo sabes de pero sobra. perdón, la Corte Interamericana... No, perdón, don César, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha probado los hechos, lo ha demostrado y ha sancionado al Estado peruano, nos ha castigado por la matanza del Frontón, a todos los peruanos. Lo mínimo que podemos hacer es que se haga una investigación interna y eso no es engañar ni sorprender. Más bien Jorge, que ha estudiado hasta una maestría en Derecho Constitucional, una sanción al Estado del Perú, él dice a todos los peruanos. Pero es la sanción contra el Estado. No es manipulación psicológica. No es manipulación, no es manipulación. Yo comprendo de que... Este es un tema que hay que yo comprendo que hay momentos Heriberto, en que ponen nerviosa a la gente el tema de derechos humanos, lo comprendo, lo entiendo, pero no es mi intención alterar a nadie ni buscar que hacer una tortura psicológica. Lo único que quiero es una investigación y en su momento que se sancione a los responsables antes que suene la campana y prescriba la investigación.
En materia Pero si ya penal, prescribió. en materia penal, todas las leyes Pero ya prescribió. no, porque en esa época ese tipo de delito tiene como pena mínima 25 años ¿Y ahí? no puede haber prescrito, porque qué? hasta ahora no te han ocurrido ni siquiera 20. Entonces no puede Perdón, haber estás prescripción. equivocado. No lo digo yo, pero lo la dice el ignorancia es código. atrevida. Mire, todavía me dice ignorante. ¿Se No, da la cuenta, don ignorancia es César, atrevida. cómo a veces Perdón, o la uno mala pierde fe, los papeles? o la mala fe, Pero no lo digo porque yo, tú lo sabes dicen los muy bien. códigos. Perdón, tú sabes muy lo bien. dicen los códigos, Déjame Jorge. aclararte. Entonces, lamento, yo Permíteme tengo una posición discrepante. Pero permíteme aclarar. Pero la prescripción, según el nuevo Código Penal, Sí. es por equivalente a la pena. no, es Pero hasta por el 20 años en este código. Anterior, No, estás mal, está en el equivocado. Código anterior es distinto, son 10 años. Perdóname, pero está equivocado, don César. Bueno. Y le digo para terminar, con el código actual, los delitos prescriben a los 20 años, salvo cuando sea cadena perpetua a los 30. Y el código anterior establecía que era una pena igual a la pena por castigar, que eran 25 años. O sea que el actual lo favorece más Te que el equivocas, anterior. perdóname. Ahora sí digo que la ignorancia es atrevida. Bueno, pues, francamente. que el país diga quién es más ignorante. Con el Bueno, código en la mano, Muy hubiera bien, querido tenerlo. así será. Muchas Así gracias a ambos por haber estado Sí, aquí gracias. y por Gracias, haber don César. tratado un tema tan importante. Regresamos de inmediato con otro tema también importantísimo, porque vamos a hablar del ataque de Sendero a dirigentes de Perú Posible en Huacho.